referirme a un tema que se ha querido escabullir, se ha querido llevar, no que no se mantenga en el tapete, pero lamentablemente la estafa ha sido tan grande que tiene que mantenerse en el tapete. Este espacio pagado que ustedes están viendo aquí, ¿ustedes creen que lo pagan la AFP? No, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros, los trabajadores. Con los fondos de nosotros, se están pagando en todos los periódicos ese comunicado de la AFP. Lo único es que la AFP vienen a poner eso, a dar esas explicaciones, después de muchos días de haber estafado con casi 8.000 millones de pesos a los trabajadores dominicanos sin darle ninguna explicación convincente. Eso es lo que se llama una verdadera estafa. Aquí están ellos volviendo al mismito tema de sencillamente decir que la revalorización del peso dominicano con respecto al dólar fue el motivo por el que sustrajeron ese dinero. Y cuando la AFP le habían dicho a los trabajadores dominicanos que en virtud de la devaluación del peso dominicano, sus cuentas habían aumentado como consecuencia de la subida del dólar. Nunca lo habían hecho. Lo que pasa es que es un muy buen negocio. Un muy buen negocio el que tienen la AFP, porque en lo que va del periodo de la Ley de Seguridad Social, señores, la AFP se han llevado, por asunto de supuesta comisión y administración, cerca de 160.000 millones de pesos que pertenecen a los trabajadores. Se han llevado las AFP 160.000 millones de pesos. Pero le han dicho las AFP a los trabajadores dominicanos cómo y en qué invierten los recursos que tienen los trabajadores dominicanos, qué cantidad le prestan al Estado, qué cantidad le prestan al sector empresarial, qué cantidad tienen en inversiones, qué cantidad tienen en inversiones en dólares, qué cantidad tienen en inversiones en préstamos. Nunca le han dado un informe a un trabajador de esa situación. Ayer lo llamaron al Congreso, una comisión senatorial y de diputados, para que oigan esto, los diputados y senadores pidiéndole a ellos que le explicaran a la gente, a los trabajadores, que tuvieran un mayor flujo de comunicación para que le dijeran lo que están haciendo. Y yo digo, esa es la simple explicación que le dan los diputados y los senadores a esta gente. A esto podríamos decir atracadores de los fondos de los trabajadores dominicanos. Bueno, los diputados y los senadores no dependen de la AFP. Los diputados y los senadores tienen un capítulo especial de pensiones mediante el cual se pensionan en el Congreso Nacional. Y a ellos no les importa que a los trabajadores les pase lo que les pase y que los banqueros, que son los mismos dueños de la AFP, sigan llevándose el dinero de los trabajadores de la manera más burda que se puede pensar. Entonces, han tratado, oigan, hoy es que aparece este comunicado, después de 2 semanas con el tema en el tapete, como que ese dinero es de ellos, como que no es de los trabajadores. Y ellos cobran por comisión administrativa. O como cuando dijo, por ejemplo, el doctor Rafael Alburquerque cuando estaban discutiendo esa ley de seguridad social. Esta no es una ley de seguridad social. Esto es un negocio seguro lo que tienen. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo el liderazgo nacional va a permitir que a los trabajadores dominicanos se les siga estafando de esa manera tan burda? Miren, el comunicado es de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Previo a esto, me parece que fue la superintendencia que hizo un breve y pequeño comunicado
en los medios de comunicación. Igual poco oportuno en su momento, porque también fue bastantes días después que ya había surgido la discusión, pero definitivamente este llega más tarde todavía, porque estamos hablando de que ya vamos casi finalizando marzo y esta discusión está desde principios del mes de febrero. Se ha hecho una serie de intentos, y ni siquiera de intentos, porque habrá que ver si son intentos lo suficientemente serios en el Senado de interpelar al superintendente de pensiones. Se ha criticado la actitud totalmente pasiva del Consejo Nacional de Seguridad Social con relación a este tema, incluso después que se produjo la renuncia del gerente y que nuevamente el Consejo se logró reunir. Pero sin dudas esto sigue siendo un tema que desde el punto de vista técnico parece ser bastante complejo y la gente sigue sin entender qué es lo que ha pasado y por qué esta variación termina absorbiéndola el contribuyente o el afiliado en este caso. Básicamente el comunicado se resume de la siguiente manera. Ellos aseguran que al cierre de febrero las inversiones que se realizaron ascendieron a 563.750 millones, lo cual fue un incremento de 10.588 millones respecto al mes de febrero. Y las que fueron en dólares fueron 3.257 millones y se redujeron en el mes de febrero 72.3 millones respecto a lo que se había realizado en inversión en dólares en el mes de enero. En sentido general, ellos concluyen que independientemente de esa disminución en el mes de febrero, todavía el resultado es positivo, porque entienden que el balance del movimiento de ambos fondos sería positivo si se hace la suma total, incluso comparando esos 72.3 millones y aumentar la inversión en dólares. Eso dice expresamente el comunicado, cuando la tasa en ese momento era de 57.64. Entonces, ellos parten de que, ¿por qué se presenta? Bueno, ante esa situación, dicen, ¿por qué se presenta entonces la disminución del saldo de las cuentas de los afiliados? Ellos entienden que la respuesta es clara y sencilla, cosa que evidentemente la realidad de esta discusión nos muestra que ni es clara ni es sencilla. Pero bueno, eso es lo que plantea el comunicado. Dice, en la tabla 1 se presentan los portafolios en su moneda correspondiente. Sin embargo, las regulaciones exigen que contablemente los portafolios se expresen en una sola moneda, el peso dominicano. Por tanto, al cierre de febrero, el portafolio en dólares se calculó a una tasa de 54.41, dada la apreciación de 3.23 que tuvo el peso con relación al dólar en este mes, cuando el cierre en el mes de enero estaba a 57.64. Este efecto cambiario se tradujo en 10.521 millones que se obtienen al multiplicar la cartera de inversión en dólares de 3.257 millones por 3.23, correspondiente a la disminución cambiaria. Insisto, bueno, la explicación entonces esto que es que esto es un simple efecto contable por la variación de la tasa del dólar. Lo que pasa es que explicarle al afiliado que por un simple efecto contable sus fondos disminuyeron, la verdad si el es dólar que sube a es 58 que trae, a 59. bueno, entonces se no supone, ponen el dinero. se supone que sea actualizado, se supone No, que sea actualizado. no, pero nunca lo informan. Contablemente hacia la alza. Mira, Sí, se supone que sí. Entonces lo que funciona al derecho funciona al revés. Se supone. Sí, porque cuando desde hace 20 años que inició estos fondos de pensiones, el dólar estaba en 38, después se puso a 40, después 42, subió a 48, subió a 52, a 54, 55, hasta colocarse hasta 59%. Y no se produjo un aumento desproporcionado de los fondos de pensiones de los trabajadores. Lo que pasa es que yo insisto que realmente, independiente de las explicaciones que den en las empresas de fondos de pensiones, aquí tiene que haber un sacrificio y el sacrificado no puede ser los trabajadores. Es ganar menos porque usted ha comenzado a operar en función de los recursos que depositan
los trabajadores y los empleadores en un fondo de pensiones que comienza a operar con esos recursos, empezando de cero. Entonces, si usted tiene y ha ganado mucho, bueno, pues gánese menos, no disminuya los recursos de los trabajadores que de por sí, en su gran mayoría, cuando lleguen a los 30 cuotas, lo que van a recibir mensualmente son cuotas muy pequeñas, porque los trabajadores ganan muy pocos. Entonces, sin embargo, los fondos de pensiones ganan mucho. Si usted gana mucho, gane ese peco, no se los reduzca a los trabajadores. Yo insisto que deben sacrificar, subsidiar esas pérdidas que han tenido como concepto de esto, porque esa reducción del dólar es momentánea. Todo el mundo lo sabe, que siempre en determinados periodos se produce una baja y vuelve otra vez a su estado normal. Aquí está el dólar al 55 y un poco por dólar, pero eso va a volver a estar a 57 y a 58. Y ese es lo que debe mantenerse el sacrificio, vuelvo y repito, y lo he dicho ya durante la semana pasada y esta semana. Creo que fondos de pensiones, la ADAF, debe de asumir esa pérdida porque es una reducción de sus ganancias. No es una pérdida para los fondos de pensiones, es una reducción de sus ganancias. Entonces, los trabajadores no tienen que salir sacrificados. Pero pregúntale a algún trabajador si sabía que los chelitos, como decimos, los chelitos que tiene guardados en esa AFP, si se lo están invirtiendo en dólares. Sí, lo saben los trabajadores. Ellos no lo saben. No lo saben, pero ellos son los dueños. Sí, pero ellos son los dueños. Una mayoría de las personas sabe que... Y sabe que le presta entre un 70 y un 80% al Estado. Sí, y que le presta a empresas privadas. Sí. Y que le presta a empresarios. Con los fondos de los trabajadores se le presta a todo ese tipo de gente para inversiones. Ok, muy bien, para inversiones. Pero el trabajador, que es el dueño, tiene que saber que eso se está haciendo así, pero no hay comunicación de las AFP para los trabajadores diciéndole, mira, los fondos que tú tienes aquí, de esos 100 pesos que hay aquí, nosotros disponemos, el Estado maneja tanto. En fondos de inversiones con empresarios o con empresas tenemos tanto. En inversión en dólares tenemos tanto. Porque el trabajador es el dueño y merece información. Pero ningún trabajador aquí se le da esa información. Es como si el dinero fuera de ellos y ellos pudieran disponer del dinero como le da la gana, como quieran ellos manejarlo y prestárselo a quien le dé la gana. Hay un informe semestral que se envían a los... que regularmente la mayoría de los trabajadores no lo leen, pero establece, no dice en qué lo invierten, pero sí dice, bueno, usted, los fondos de pensiones suyos, de usted y los empleadores son tanto, el 40 y pico %, sin embargo, las ganancias como consecuencia de las inversiones que se han hecho es de un 54, 55. Es lo que yo he leído de las cosas que me han enviado, pero... independientemente de eso, hay que ser transparente. Creo que en esa parte han sido transparentes. Lo que no ha sido transparente es en esa reducción que se produjo ahora, en el que los trabajadores han visto disminuir más de 10,000, 15,000 pesos en los fondos de pensiones que tienen, y que es un negocio redondo tanto para trabajadores manejado así en inversiones. Es un negocio bien manejado en esa parte, pero que se daña cuando hace apenas unos 15 días, de manera unilateral, muchos de los usuarios o de los clientes, como ustedes quieran llamarle, de los fondos de pensiones, ven que hay una reducción. ¿Y esta reducción de dónde ha salido? De 10,000 pesos, 15,000 pesos. ¿De dónde ha salido esto? Entonces de ahí es que viene la explicación
que se debió haber hecho, como tú dices, esto anteriormente, avisarle de que se produjo tal, que entiendo y vuelvo y repito, Gilsi Jaques, las empresas que están integradas en los fondos de pensiones, los banqueros, debieron haber asumido esas pérdidas en función de las muchas ganancias que han tenido con estos fondos de pensiones.